su obra de canto. Uno de ustedes que va a venir, podemos compartir. Vamos a escuchar este canto, a hacerlo nuestro y a irlo poco a poco entrando en la lógica. Vamos a... En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a iniciar escuchando el texto bíblico tomado de Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 4. Primera de Reyes 19, versículo 4. Es el profeta Elías
Fue la última lectura de la semana pasada. Quisiera retomarla para darle dirección y continuidad a nuestra reunión el día de hoy. Dice que Elías se adentró en el desierto durante todo un día de camino y luego fue a sentarse y pidió la muerte. Le dijo así a Dios: basta, Yahvé, toma mi vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel lo tocó y le dijo a Elías: levántate y come. Comió algo, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Allí se dirigió a la caverna y pasó la noche en ese lugar. Dios se le presentó y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Él respondió: ardo de indignación por Yahvé, porque los hijos de Israel te han abandonado, han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Yahvé le respondió: sal y quédate en la puerta, porque yo pasaré. Y Yahvé pasó. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hiere los montes y parte las rocas, pero Yahvé no estaba en ese viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Después del fuego sintió un murmullo suave, una brisa agradable. Al tocar su rostro, él escuchó a Dios. Se cubrió con sus manos el rostro y salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces oyó una voz, la voz de Dios, que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Palabra de Dios. Sentarse, por favor. El pasaje con el que hemos iniciado es: Elías está siendo perseguido por la reina Jezabel. Quiere la muerte del profeta, es el último que queda, y lo único que hace es rendirse el profeta. Yo ya no quiero caminar. Y entonces dice que en el desierto se sienta y le dice a Dios: yo ya no quiero despertarme. La situación que está viviendo es de tal manera que no encuentra una razón para despertarse y seguir caminando. Y cuando el profeta no encuentra una razón para despertarse, Dios encuentra una razón para despertarlo. Y entonces es Dios quien envía al ángel y lo despierta, no en una ocasión, en dos ocasiones. Imagínense cómo estaba el profeta, la situación interna, que quería cerrar sus ojos y no despertarse más. Y en ese desierto Dios lo alimenta y lo levanta cuando él no se quiere levantar, y cuando él no quiere caminar, Dios lo hace caminar. Y este hombre caminando se mete en una cueva, en una caverna. ¿Para qué? Para morir, para que Dios no le encuentre. Y Dios le dice: voy a pasar. Sal de la caverna. Dice que sale solamente a la puerta, y en la entrada aparece una tormenta que desquebrajaba las piedras. Dice: allí no estaba Dios. Y luego viene un movimiento, un terremoto, pero tampoco estaba Dios allí. Después viene un rayo, un fulmine que aparece, ilumina todo el valle, no estaba Dios allí. Pero en un momento empieza a sentir una brisa suave que toca su rostro. Y ahí es donde escucha la voz de Dios. Cubre su rostro con sus manos y entiende que el que está allí es Dios. Y en el momento de la serenidad, dentro del deseo de no vivir, dentro de un mundo que
conspira con su fuerza, pero no encuentra a Dios. En toda esa realidad hay una brisa suave, un silencio, pero no es un silencio estéril, ausente. Es una brisa que toca el alma del profeta y lo hace entender que ahí está Dios y Dios le está hablando. ¿Qué haces aquí? La semana pasada, hermanos, el tema fue el sentido del desierto. O sea, el desierto puede ser nuestro enemigo o puede ser nuestro aliado. Veíamos cómo para Moisés fueron 40 años trabajando para su suegro, conduciendo las ovejas de su suegro, 40 años. Y era un escondite para él. Dice la Escritura que un día que fue más allá, se arriesgó a ir más allá. Y cuando él se arriesga a hacer algo que no había hecho 40 años, se encontró con una zarza ardiendo. Quítate las sandalias, le dice Dios, porque lo que estás pisando es tierra sagrada. La historia cambia. Entonces Dios le deposita en sus manos un proyecto que él nunca se había imaginado. Vas a ir a liberar a mi pueblo, pero yo voy a ir contigo. Y el desierto se convierte de enemigo en aliado. Y es el peor momento del desierto, porque Moisés estaba allí para esconderse, porque había matado a un egipcio. Ese escondite, ese enemigo, esa realidad estéril del desierto se convierte en una posibilidad maravillosa para encontrar y reafirmar en sí un hombre preparado para ir a liberar a un pueblo con la ayuda de Dios. El desierto, los momentos de dificultad, como lo veíamos la semana pasada, el peor momento de tu vida lo puedes vivir sola o con Dios. Y el desierto está en toda nuestra historia. La enfermedad, el fracaso, la angustia, la muerte de un ser querido. Ustedes pongan el escenario, es personal. Y ese peor momento donde ya no hay nada que hacer, donde me he acostumbrado a vivir en el dolor, en la angustia, en el miedo, esa situación que yo no quiero vivir, ese enemigo que estoy pisando, se puede convertir en tierra sagrada. Se necesita un paso, se necesita ir más allá, como dice la Escritura. Ese más allá significa qué cosa he hecho que no ha funcionado, qué he hecho en toda esta vida que no he encontrado esa forma de entender que tengo un proyecto que cumplir en esta historia. Y cuando la realización todavía no se me ha dado y vivo la angustia, el miedo, que estoy escondida, entonces es bueno que hagamos este ejercicio. Y el ejercicio es dar un paso. La historia de Moisés empezó, dice la Escritura, fue un día, fue más allá, no único dos. Un día. En ese día las cosas cambiaron. Y ese día ese paso lo lleva a la zarza, a la tierra sagrada. Y cuando entra a la tierra sagrada con toda su realidad, sin esconder, Dios, viendo, conociendo a Moisés, no le arregla el problema allí mismo. Él mismo se da cuenta de su debilidad, de su incapacidad, de su indignidad para ir con el faraón. Pero poco a poco Dios va a ir redescubriendo en el corazón de Moisés el liderazgo, la capacidad de conducir, de confiar. Poco a poco, el permitirle a Dios que entre en su vida y hacer la voluntad de Dios, fue perfeccionando este hombre. Hoy el tema va a ser así una pincelada de lo que es ser profeta, porque el fruto del desierto es el profetismo. Cuando dice el capítulo 4 de San Lucas, cuando el Espíritu lleva al desierto a Jesús, Jesús fue tentado.
Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Tírate, los ángeles van a venir a recibirte, no te va a pasar nada. Todo eso te lo voy a dar. Las tentaciones que Jesús vivió, las afronta, confía en Dios, se enfrenta con el enemigo y sale victorioso. Y después de salir victorioso en ese momento, dice que el Espíritu lo llevó a Galilea. Y en Galilea empieza a hablar en la sinagoga. Vamos a verlo en un momento más, pero la historia cambia. A partir del desierto, la historia cambia. A Jesús le da una claridad de su verdadero sentido como hijo de Dios. Le da la oportunidad de redescubrirse como un profeta. Y vamos a darnos cuenta que si no hubiera sido por el desierto, a Jesús le hubiera faltado pasión, entrega quizá, y una clara identidad de su proyecto, del proyecto que Dios le había puesto. El desierto nos da pasión para vivir, nos da seguridad al hablar, nos da identidad, porque hemos vivido en el dolor, ese es el desierto, y hemos encontrado al Señor. ¿Cómo podemos entender que al vivir un momento de dificultad, la pérdida de un ser querido, tu hijo, tu esposo, tu esposa, una enfermedad personal, la realidad que estamos viviendo, y hemos enfrentado ese momento en el que, como el profeta, no queríamos abrir los ojos, pero los abrimos? ¿Cómo fue? Porque el ángel, el mismo ángel que Dios ha puesto para despertarnos, es el mismo ángel que se manifiesta de la misma forma. Y esa razón para despertarte después de un momento de desierto, de dolor, y te ha permitido levantarte nuevamente, te ha hecho más fuerte, más sensible, te ha dado más identidad de lo que eres. Esa es la oportunidad que nosotros podemos decir: es que he sufrido mucho. Claro, porque los cristianos iluminamos los sufrimientos como el desierto. Ese momento de dolor tan grande tiene un objeto, un sentido en la vida de nosotros. Es que ese proyecto del desierto, lo único que ha querido es transformarte en un gran profeta. Esa es la opción, para que puedas hablar de lo que es el dolor, el sufrimiento, para que puedas hablar de cómo en el dolor y en el sufrimiento, cuando pensaste que ya no ibas a abrir los ojos, Dios te hizo abrir los ojos. Y cuando ya no querías caminar, Dios te ha impulsado a caminar. Y eso te da una herramienta que otros no tienen. La herramienta de que puedes hablar, no de lo que has oído, sino de lo que has vivido. Por eso el ser profeta es hablar de Dios, ser portavoz de Dios. Pero también en hebreo se llama Naví, que es visionario, o que es aquel que tiene la certeza de que Dios lo ha escogido para hablar en su nombre. Porque Dios no se va a manifestar diciéndote: te voy a hacer profeta. No. La experiencia de la certeza del profeta es que empiezas a vivir dentro de ti la angustia, el dolor, el miedo de prestarle tus labios a Dios. Pero cuando tú le prestas con humildad: aquí están mis labios, aquí está mi corazón, aquí están mis pensamientos, entonces viene una certeza, viene una fuerza que empiezas a experimentar, de descubrir que es Dios el que habla, es Dios el que hace librar, es Dios el que perfecciona tus imperfecciones. Moisés le dice a Dios: soy tartamudo. ¿Y cuál es el problema?
y le soluciona el problema allí mismo. Dile a tu hermano Aarón que te acompañe. Punto. Ser profeta, por eso la palabra profeta no es solamente visionario o el que habla. La palabra profeta, en una de sus connotaciones, significa epicentro. Y el epicentro donde nace, no sé si hemos experimentado los movimientos de la tierra. Por ejemplo, en la Ciudad de México el epicentro siempre está o en Guerrero o en Oaxaca, y el efecto de ese movimiento se da a 300 kilómetros, 400 kilómetros. Pero el epicentro es donde empieza la capa de la tierra a moverse. El Navín significa eso, el epicentro, aquel que produce un movimiento, aquel cuando habla no solamente es un sonido, es una fuerza. Y es una fuerza que no brota de sí mismo, es una fuerza de Dios. Es un impacto que tiene, y así como el movimiento asusta, así como el movimiento de la tierra se va de nuestras manos, porque no sé si les ha pasado cuando están en algún terremoto, en algún movimiento, son segundos o minutos, pero se hacen eternos. Está fuera de nuestras manos y vemos el poder que tiene la naturaleza. Y queremos decirle a la naturaleza, ya basta, ya, que se tranquilice esto. Sin embargo, el movimiento no está en nosotros. Ese es el profeta. Es aquel que participa de un movimiento que está fuera de sus manos, que nos sobrepasa, pero que al participar de él nos permite entrar en una fuerza. La fuerza se va a dar contigo, sin ti o contra ti. Dios va a seguir moviendo. Y nos invita como profetas a participar de ese movimiento. Ser profetas es la gracia de Dios, la fuerza de Dios, incluida en mi desierto. ¿Qué pasa cuando a tu desierto le pones ese epicentro? Tú te puedes estar quejando de la muerte de un ser querido, ¿no? Tú te puedes estar quejando del fracaso de tu trabajo. Tú te puedes estar quejando, cualquiera de nosotros puede tomar una banderita, la que quieras. Y esa bandera, con justa razón, te ha hecho sufrir. Pero ¿qué pasa cuando a ese desierto tú le pones ese movimiento de Dios? Ese sentido profético. Por eso el sentido profético ilumina nuestro desierto. Y el fruto de ese encuentro, de esas dos realidades, una dramática, dolorosa, y otra de gracia, de fuerza. Cuando nosotros hacemos el clic, entonces el desierto empieza a hablar. Y desde el desierto empezamos a hablar con una fuerza que no depende de mis fuerzas, de mis ideas solamente. Dios perfecciona esa realidad. Y entonces aparece una nueva realidad en la que yo entiendo que lo que he vivido tiene un sentido, no le sobra nada. Porque alguien quisiera cortarle un pedazo a su vida y decir, yo le voy a quitar esta parte de mi vida. No hay que editar nada de nuestra historia. Así como estás, tienes un poder, o tienes de construcción o de destrucción. Hay gente que se está autodestruyendo porque se quedaron anclados en su desierto y escogieron la banderita del dolor, y con el chantaje emocional, que también reditúa ciertos, pero que no va a provocar lo que Dios quiere de eso. Y entonces nosotros, por eso el ser profeta es esto que me destruye, que me lastima, que no quiero. Mi desierto, vamos a darle un sentido profético. Y cuando nos vamos por el sentido profético, entonces empieza un movimiento. Y ese es el escándalo. El escándalo es que ni tú, ni los que están contigo,
están preparados para ver lo que Dios puede hacer con tu desierto. No sé si me explico. Porque es una fuerza que no es de este mundo. Y es el escándalo del profeta. ¿Quién eres tú para hablar de Dios? ¿Quién eres tú para iluminar mi vida? Es que no soy yo. Es desde mi yo iluminado por Dios aparece una capacidad de interpretar. Lo vamos a ver en un momento más. Cómo el profeta interpreta la historia, porque es la historia. Y entonces el hombre sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo la misma mujer, pero entra en el discurso de que empieza a vivir una realidad diferente. Y la primera reacción son los que están contigo, porque ya te han visto sufrir, porque ya te han visto llorar, porque ya te han visto y se han acostumbrado a verte y escucharte quejar. Y cuando ellos se han acostumbrado, entonces ya te pusieron una etiqueta: así vas a morir. Y la sorpresa es que no. Y para uno mismo es una sorpresa, porque el lenguaje empieza a cambiar, la postura empieza a cambiar. El ser profeta no es solamente hablar, es toda una experiencia. El cuerpo se inunda de una fuerza que empieza a hablar sin hablar, y empieza a tocar sin tocar, empieza a impactar. Y eso a este mundo no le gusta, porque quiere que no te salgas de un ritmo, de una forma, de una estructura, y eres más vulnerable si sufres, porque entonces no eres una amenaza. Cuando alguien deja de sufrir, pero así deja de sufrir, se vuelve una amenaza, porque se transforma en un ser que ilumina, que cambia. Ese mundo no quiere cambiar. Por eso todos nos quieren igual: peínate igual, cámbiate igual, habla igual. Pero cuando aparece alguien diferente, entonces hay una reacción. Eso es lo que provoca el espíritu. Vas a dejar de ser el mismo siendo el mismo o la misma. Lo importante no es que lo intentamos, sino que lo vivamos esta experiencia. Lo segundo es que el momento en el que yo me proyecto como profeta, en el que yo me hago dócil al Espíritu, entonces el Espíritu de Dios provoca en mí una fuerza que le llamamos carisma. Y el carisma es la gracia de Dios que viene a perfeccionar lo que Dios ha depositado en nosotros, es el alma. Nosotros tenemos alma, pero el Espíritu viene al alma y la vitamina, le da vida, la ilumina. Entonces el Espíritu de Dios viene a tocar lo que hay en nosotros de espíritu, de gracia, de sobrenatural. Y cuando el alma se siente vinculada por el Espíritu a Dios, entonces tiene una fuerza de vida y empieza a caminar sin quererlo, empieza a abrir los ojos sin desearlo, lo que le pasó al profeta. Empieza a hacer cosas sin querer. Dios hasta cierto punto violenta al hombre por amor, así como una mamá violenta al hijo por amor a comer y le dice: te vas a comer esto, no te lo vas a comer. No es porque se ama, es porque sabe que es lo que tiene. Dios violenta hasta cierto punto a través del Espíritu al hombre y lo hace vivir, sentir, estar en lugares con personas que no quiere estar. A lo mejor alguien de los que están aquí no quería estar aquí,
No querían venir, tranquilos, no eres el primero que Dios presiona para eso. Y lo va a seguir haciendo, pero es por amor. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, primero porque quiere provocar lo que los profetas provocó, que fue una certeza. La certeza de que Dios, porque así lo quiso, Dios quiere contar contigo. Y quiere contar contigo para que hables de Él, para que le digas a los que están contigo, a los que Dios ha puesto a tu lado, que no caminas solo, que no caminas sola. ¿Y qué tipo de Dios es el que conduce tu vida? Ese es el profeta. Ha habido profetas que se han resistido. Uno de ellos es Jeremías. Jeremías le dice a Dios: no, yo no. Yo soy un muchacho, yo no sé hablar. Búscate otro. Yo quiero vivir en mi propio desierto, pero sin ti. Vamos a ver en un momento más. Y hay otros que se han puesto delante de Dios para decirle: aquí estoy, heme aquí, como Isaías. Y cómo Dios permite en uno y en otro, en la resistencia como en la aceptación, Dios se hace presente y transforma la vida de estos hombres. ¿Para qué es un profeta? ¿Cuál es el verdadero sentido de que Dios entre con su espíritu a nuestra alma e ilumine nuestro desierto, nuestros dolores y nuestras angustias? ¿Para qué? Entonces, para defender la alianza del Sinaí. Un profeta está vinculado a un monte. Todos los profetas de la historia, los que han pasado, los que están y los que vendrán, estamos con una mirada en el Sinaí y con otra mirada en nuestra historia. Es como si hiciéramos eso. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Qué fue lo interesante de la alianza del Sinaí? Éxodo capítulo 19, 20. Dice en el 20, empieza del 19, ustedes en casa podrán ver, en el 20, Dios le dijo a su pueblo: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, el país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. El profeta es esto. El profeta voltea al Sinaí y recuerda el compromiso que tenemos de defender la alianza, porque todos los días de nuestra vida va a haber una propuesta: cambiar al Dios de la alianza. Y en vez de Dios con mayúscula tendremos muchas divinidades. El paso de Abraham no fue dejar su tierra. El paso para Abraham fue dejar todas las divinidades, el politeísmo, para aceptar un solo Dios. ¿Qué tanto podemos renunciar a todas nuestras divinidades para aceptar a Dios único y Señor nuestro, de la vida y de la muerte? Y cuando logramos quitar divinidades y aceptamos un Dios, entonces vamos contra un mundo que llamamos la idolatría. Y la idolatría es eso: sin darnos cuenta, nos vamos llenando de divinidades, pequeñas cosas, que poco a poco van sacando a Dios del centro
de la vida del corazón. Por eso en el Sinaí, el profeta es aquel que en los momentos de dificultad se dio cuenta que los imanes no funcionaban. Se dio cuenta que los limones tampoco. Se dio cuenta que las cartas tampoco le buscaron una solución. Y se dio cuenta que andar colgando con tantas cosas y con tanta energía no funcionó de nada. Por eso el desierto es cuando te purificas de todas las divinidades. Preguntémosle al pueblo de Israel. Becerros, jirafas, todo lo que traían allí, todo se vino abajo. Y se dieron cuenta que el único que sostenía el caminar era Yahvé. El profeta es aquel que proclama, el único que se conserva, que nos sostiene. No es este mundo, es Dios. ¿Quién te sostuvo en tu enfermedad? Espero que la hayan vivido bien. Esas enfermedades que te ponen en la cama, que todo el mundo se olvida, que eres un estorbo para todo el mundo y que se acostumbran a verte enfermo. ¿Alguien ha vivido uno de estos? Bueno, tranquilos, ¿no? Y ahí cuando ya no había nada que hacer, ahí estaba el Dios verdadero. Entonces, tu verdadero sentido del profeta es esto. El verdadero sentido del profetismo es proclamar, recordar, defender la alianza del Sinaí y poder decirle a este mundo: es mentira, el único que nos sostiene, el único que permanece es Dios. Y cuando lo vives con una certeza, entonces te das cuenta que ese Dios, como una brisa suave en el silencio, sutilmente e imperceptible, estuvo a tu lado y te sostuvo en esos momentos. Entonces las idolatrías, porque te lo van a decir, y te van a decir: este mundo, solucionalo aquí, solucionalo allá. Yo conozco una persona, y te van poniendo como árbol de Navidad todo lo que encuentres. Y al final te das cuenta que has llegado a la idolatría, poniendo tu confianza en otras cosas fuera de Dios. El profeta es aquel que vive la experiencia del dolor y que se ha dado en cuenta que en esos momentos el único que ha salido y que ha permanecido es Dios. Y lo encuentras como el profeta, sigue siendo el mismo, en esa brisa suave en el que te hace entender que no hay que tener miedo, porque Él sale a nuestro encuentro y a nuestro favor. Se necesita el profeta también para la práctica de la justicia. El profeta es aquel que, viendo el monte, se da cuenta que hay una ley. Y la ley de Dios es entender que Él está presente en toda realidad. De una manera más plástica, se quedó en los padres, en los papás. Honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tu tío y a tu hermana, o a tus primos, o a tus amigos. No, dice honra a tu padre y a tu madre. La justicia es ver a Dios. Por eso el profeta es muy importante en la sociedad, porque es aquel que recuerda que hay que ver a Dios. Porque este mundo quiere ocultarlo, es más, quiere sacarlo, quiere que no lo veamos. Y Dios está en las personas, está en la creación y está en las circunstancias. El profeta es aquel que nos recuerda que Dios está en todo momento, está en las personas que están contigo, está en la creación, está en las circunstancias. Hay gente que dice: ¿dónde está Dios? Ahí está. Lo que pasa es que
este mundo fue polarizando esa forma de ver a Dios. El justo o la justicia, pero el justo como San José es aquel que ve a Dios. Y hay que verlo en nuestros padres, en nuestros amigos, pero también en nuestros enemigos y en aquellos que se cruzan en nuestro caminar. Por eso el profeta es necesario, porque nos recuerda que hay una forma de ver. La pregunta del día de hoy es: ¿quién se ha encontrado con Dios en este día? ¿En qué momento? No hay un solo día de nuestra vida en el que Dios se oculte. No existe. Y se presentó desde el momento en el que tuviste el primer contacto consciente con una creación que está a la expectativa de Dios, mostrando a Dios. Y está en el cielo, está en las plantas, está en la tierra, ahí está Dios. En el aroma, Dios está en las personas, en aquellos que encontraste en tu caminar y tuviste la oportunidad de iluminar tu vida con ellos, o para perdonarlos, o para agradecerles, o para compartir, o para que ellos se compartieran. ¿Dónde está Dios el día de hoy? Porque también esa es la experiencia en tu circunstancia, en eso que estás viviendo en este momento, en esa realidad en la que si no lo has encontrado es porque no has querido, no está oculto. Cuando hablamos del misterio de Dios, misterio no significa que esté oculto, sino que es tan grande que nosotros no lo podemos abarcar en nuestra cabeza. El misterio de Dios es que está allí. Y por eso el profeta es aquel que puede percibir. Es una sensibilidad, porque recordemos que está participando del Espíritu de Dios. Y entonces cuando alguien participa del Espíritu de Dios, es más sensible para entender, para encontrarse, para oler, para disfrutar. Y cuando alguien ha encontrado eso es muy fácil. ¿En qué momento le has agradecido a Dios el cuerpo? Porque alguien podrá decir: yo me encontré con Dios, y se lo agradeciste. Porque es encontrarlo en tu caminar, en tu día, en tu situación. Entonces, por eso está ligado el profeta al monte de la alianza. Primero, para arrancar de nosotros la idolatría. Segundo, para quitar la corrupción. Corrupción significa eso: agarrar una cosa y aventarla con fuerza para que se quiebre. La corrupción significa afectar la verdad con la mentira. La corrupción de los sentidos es cuando ya no perciben a Dios. Percibo totalmente otra cosa, otra realidad. He perdido la sensibilidad para Dios. He perdido el sentido profético. Finalmente, el profeta es aquel que recuerda el amor al prójimo. Si hay algo en el monte de la alianza que impactó y que sigue impactando, es que el pueblo de Israel se convirtió en el proyecto original de Dios. Se convirtió en un pueblo de hermanos. Lo importante no es dónde está tu prójimo. Lo importante no es descubrir al prójimo. Lo importante es convertirte en prójimo, en hermano. Transformar tu corazón para que estés dispuesto, diseñado a ser hermano. Vivir como hermano, pensar como hermano, arriesgarte por tu hermano. Si hay alguien que te puede poner la mano y levantarte, es tu hermano.
tu hermano, aunque a veces no parece, pero son los que salen al final del día. Esa es la experiencia. El profeta es aquel que nos recuerda que no hay que buscar prójimos, que debemos de convertirnos y que los demás tienen que encontrar en nosotros al prójimo, aquel que es capaz de detenerse, de acercarse, de inclinarse, de hablarle al corazón, de sostenerlo, de renunciar a sí mismo para sostener al otro. Por eso el profeta defiende la alianza, porque la alianza quedó muy claro: yo soy tu Dios, no hay otros. La idolatría no cabe aquí, y es radical: o Dios o divinidades, pero las dos cosas no pueden caber. No podemos tener dos corazones. Si hay dos corazones en el hombre, se muere. Es un solo corazón. Igualmente, el profeta es aquel que al participar de este movimiento empieza a vivir en justicia, empieza a vivir, a experimentar, a sentir, a hablar en Dios, no de Dios, en Dios. Y lo ve en la creación, lo ve en las personas, lo ve en las circunstancias. Y cuando alguien ve a Dios, entonces lo único que puede hacer, en vez de quejarse y de llorar, no es más que alabarlo, decirlo. Y el discurso, porque no hay queja, no hay crítica, no hay mentira, no hay palabras que lastiman, no, purifica totalmente la experiencia del profetista y se convierte en prójimo. El profeta nunca va a condenar. No es normal que un hermano condene a un hermano. Pueden pasar muchas cosas. El corazón se puede contaminar, pero en el fondo Dios ha diseñado el corazón del hermano para que ame a su hermano. Eso es lo que hay que recuperar. Nos hemos pervertido, eso es una de las cosas. El profeta, el sentido profético es cumplir el proyecto de Dios, vivir como hermanos, hablar como hermanos. Y si se ha pervertido eso, Dios lo puede recuperar. En el profeta Jeremías, en el capítulo 1, cuando empieza Jeremías a hablar, dice: me llegó una palabra de Yahvé: antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo ya te había consagrado y te destiné a ser profeta. Es decir, tú vas a traer movimiento. Yo exclamé, dice: Señor, ¿cómo podría yo hablar? Soy un muchacho. Y Yahvé le responde: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde yo te envíe y proclamarás lo que yo te mande. Yo soy el que voy a hablar. Nomás préstame tus labios. Yo soy el que te voy a mover. Yo te daré la fuerza para tus pies. No tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte. Dice, palabra de Dios. El que se meta contigo, se mete contigo. Se pone Yahvé como estuvo. Entonces se dio su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. Arrancarás y derribarás, edificarás y plantarás. Es el proyecto: arrancar y destruir, pero plantar y construir. El profeta no es aquel que arranca y destruye solamente. Arranca y destruye lo que no sirve, y en ese lugar donde arrancó, planta, y donde destruyó, construye. El profeta lleva el proyecto completo. Donde quita, pone.
donde destruye, construye. En algunas ocasiones pueden decir: hey, no hagas eso. ¿Y qué hago? No, pues no hagas eso. No, si vas a denunciar, dame una propuesta. El día que empieces a corregir a alguien, si no tienes una propuesta, mejor no corrijas. Porque uno de los grandes errores es corregir, arranca y destruye, pero no siembro ni construyo. No, el profeta es completo. Por eso es esperanza. Y es arrancar, es lo que Dios quiere, arrancar de nosotros. Y al arrancar eso que ya nos sirve, eso que está allí, entonces al arrancarlo, ¿qué va a sembrar el profeta? Lo que lleva consigo, que es la fuerza de Dios, la semilla de Dios. Y reconstruyendo nuevamente los hilos lastimados, vuelve nuevamente a construir aquello que se tuvo que derribar, se tuvo que quitar, se tuvo que arrancar. La denuncia siempre con la propuesta. Y cuando alguien denuncia y arranca y propone, entonces construye, edifica. Eso es lo del profeta. Y cuando le dice: quita estas divinidades, entonces le propone a Dios. Y pon a Dios en tu vida, con esa certeza. Y cuando le dice: no estás viendo a Dios, Dios se ve así, y empiezas a hablar de lo que, cómo Dios se presenta en los acontecimientos. Y cómo convertirte en prójimo. Porque la conversión del prójimo, en la lectura nos hablaban de esto, y ayer también. Ser prójimo no es dejar de hacer el mal. Ser prójimo es hacer el bien. La preocupación del prójimo no es lo malo. El enemigo nos engaña y nos clava en las faltas que hemos hecho por debilidades y nuestros pecados. El problema es que dejamos de ser bien. Y el profeta es aquel que sabe perfectamente que si tenemos un recurso para cambiar la historia, es con la verdad. ¿Cómo vamos? Bien, nos quedan 2 minutos. El profeta es aquel, como hemos dicho, arranca, siembra, destruye y construye. Jeremías capítulo 1, ahí lo tengo. El profeta ve a Dios en la historia, porque Dios se revela en la historia. Toda la historia de la humanidad está impregnada de Dios. Todo. Eso de que yo estaré con ustedes todos los días, es todos los días, no algunos días. Y está tan impregnada que el profeta al participar de la palabra de Dios, participar de Dios, se da cuenta que Dios crea la historia. La palabra de Dios con la que el profeta participa, sabe que Dios crea la historia. Así el libro de Génesis, Dios habla y crea, va creando, hágase, y en ese momento se va construyendo. El profeta, al participar de Dios, participa de la historia y tiene el poder, por la gracia de Dios, de crear una nueva historia. No es el profeta el que la crea, es Dios quien la crea. El profeta cree esto, vive porque lo ha experimentado y predica esta creación. Por eso tiene una fuerza que es dinámica. El profeta no habla de lo que ha escuchado,
tiene la certeza que el Dios de la historia crea, cambia, produce una nueva realidad, y es la palabra que anuncia en la que Dios se compromete. Es el Dios de la historia que cambia la historia y la perfección. Dios puede cambiar nuestra historia, porque Dios cambia el corazón. Y cuando el hombre se permite entrar en este diálogo, la historia cambia. Es la historia de la salvación. Dios puede cambiar tu historia. No va a cambiar los acontecimientos, va a cambiar tu historia para que tú cambies los acontecimientos. No sé si me explico. El profeta tiene esa certeza y por eso habla con una fuerza, con una seguridad, con una confianza, porque sabe que si hay alguien que tiene la fuerza, el poder de cambiar el rumbo de la historia y el rumbo del corazón, es Dios. Y entonces eso le da un poder, porque las circunstancias no hacen que él tema o se angustie. Sabe que Dios puede cambiar como lo ha cambiado siempre. El profeta interpela la historia, la desenmascara, como viene de Dios, como habla con Dios, como habla en Dios. Entonces sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y no tiene miedo, aun cuando se ve por medio de la vida, de hablar, de interpelar, de desenmascarar a la mentira que se ha cubierto por la verdad. El profeta es aquel que ve y habla, y cuando habla duele, porque la mentira no se va a despedir disculpándose. Perdón, entré en tu vida, no. La mentira va a luchar todos los días por parecer una verdad, pero ni 100 mentiras hacen una verdad. El profeta puede interpelar la historia y por eso no busca su presencia, porque puede decir con valor: esto no es de Dios, con la certeza y la seguridad de que Dios respalda por la verdad con la que vive, donde la mentira empieza a temblar. Y por eso en el capítulo 21 Jeremías le dice a Dios: yo ya no voy a hablar más de ti. Cada vez que hablo de ti me rechazan, me persiguen, buscan mi muerte. Yo no voy a hablar más de ti. Pero él mismo dice: pero no puedo, porque dentro de mí hay un fuego que no puedo extinguir. Por eso interpela la verdad con valor, porque sabe que no es él, es Dios quien, enfrentándose a la mentira, que es el arma del enemigo, la desviste. Y la palabra de Dios en el profeta le permite interpretar la historia. La interpretación, a diferencia de la interpelación, interpretar significa conducir la historia. Sabe por dónde caminar, sabe con qué personas, con qué lugares, en qué momentos. Sabe dar un consejo porque sabe ver más allá de lo que los demás han visto. No porque ve el futuro, sino porque ve el pasado. El poder que tiene el profeta no está en el futuro.
el profeta puede ver el monte Oreb, caminar hasta ese momento e iluminar su presente y su futuro. Por eso, interpreta la historia, interpreta los acontecimientos, e interpretando los acontecimientos, descubre dónde está Dios. Entonces puede decir: aquí está Dios, aquí estuvo contigo, aquí está contigo, este es el momento. Y cuando lo descubre a Dios, se da cuenta que aun cuando sintió sensación, que no estaba, simplemente era una sensación. La realidad es que ahí estaba Dios. En esa brisa suave, nuevamente, en esa presencia sutil. Por eso, cuando Jesús sale del desierto, llega a la sinagoga de su pueblo en Galilea, se pone a predicar: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha llenado de su aceite para hacer buena nueva para los pobres, me ha llevado para que anuncie la liberación a los cautivos, para curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia. Ese es un profeta. El profeta es una buena nueva. Y cuando alguien llega con una mala noticia, tú la conviertes en buena noticia. Punto. Porque Dios la va a convertir si tú participas en eso. Y al convertir esa mala noticia en buena noticia, vas a liberar la liberación al cautivo. El cautivo es aquel que tiene un agresor, cualquiera, externo, que quieras. La buena nueva quita las cadenas para estar sujetos al otro, depender del otro, del odio del otro, del rencor del otro, de la ambición del otro. Te libera de la cárcel del otro, como también la libertad del oprimido, porque podemos estar encadenados no solamente de un externo, sino también nosotros nos hemos encadenado quizá a mi pecado, a mi miedo, a mí. La buena nueva desencadena no del otro, me desencadena de mí mismo, que a veces soy el peor enemigo. No me permito cambiar. Viene a curar a los ciegos, nos permite ver lo que otros no ven. Y cuando alguien ve lo que no ve, ilumina al otro, inspira al otro y le da una razón para seguir caminando. Porque el profeta lo que sabe es que hoy es su día, este es su tiempo, hoy es su oportunidad. Cuando alguien no escucha una música y dice: ese es de mi tiempo. No era de tu tiempo, este es tu tiempo. Este es tu momento. Esto es lo mejor que tienes. Esta es tu historia. Y entonces el profeta, como vive en un presente, con una experiencia del pasado, entonces no le tiene miedo al futuro, porque sabe que está desgastándose en un presente, vibrando de la voz de Dios y haciendo vibrar aquel que está a su lado. Por eso, cuando nos hemos permitido entrar en el desierto, te puedes quedar en tu desierto, pero si Dios te ha hecho partícipe de entrar hoy o mañana en un desierto, lo único que te está diciendo es que te quiere, profeta, para que vivas la experiencia iluminada por el Espíritu y puedas hablar con tal autoridad que hagas vibrar y despojes al otro como te han despojado a ti de las divinidades de este mundo, y puedas vivir la experiencia de la justicia encontrando a Dios donde otros no lo encuentran,
puedas convertirte en prójimo para despertar en los demás la inspiración de ayudar, de servir, de acercarse, especialmente a aquel que no te quiere. Y cuando entiendes esto, te has convertido en una buena nueva. Y la buena nueva arrancará lo malo y plantará lo nuevo, lo bueno, lo que viene de Dios. Y estos profetas son necesarios. Y el pago de ser profeta no es en este mundo. Porque como la mayoría de los profetas, todos han sido amenazados. Porque un profeta que habla de Dios amenaza las estructuras de este mundo. Pero sabe, vive y experimenta el gozo de la eternidad que ya lo está empujando día y noche, a hablar cuando no quiere hablar, a ir donde ya no quiere ir, a estar donde no quiere estar. La violencia del amor de Dios nos perfecciona, porque nos conduce no solamente a lo que es bueno, sino a lo que es santo. Y entonces incluye el alma, el cuerpo, los pensamientos y la acción de Dios por medio de su Espíritu que hace radiar al hombre. Ningún profeta les puede vivir la experiencia a la que hemos hecho. Ha querido volver atrás. No hay dolor de arrepentimiento. La experiencia de ser profeta es llevar la humanidad al extremo. Es la verdadera oportunidad de vivir una humanidad desgastada en el amor. Y así tenemos que presentarnos delante de Dios, desgastados de haber amado, de haber hecho vibrar el corazón de aquellos que estaban a nuestro lado. Ojalá que podamos ir la semana pasada al desierto y hoy la oportunidad de entrar y de salir del desierto bien liberados, así como Jesús, como Elías y todos aquellos que han sido conducidos al desierto se transformaron en personas, en hombres, mujeres extraordinarias. Tu dolor tiene un sentido, es tu desierto. O sales con Dios o te quedas en tu desierto. Esa es tu decisión. Próximo miércoles esta historia continuará. Que Dios nuestro Señor nos permita en esta cuaresma ir trabajando por la acción del Espíritu nuestra historia personal. Que podamos iluminarla para que podamos decirle un día a Dios: todo ha valido la pena. Y eso que te reclamé, lo arreglamos hoy. Perdón. Y gracias. Porque eso que no quería es lo que más deseo. Porque he encontrado allí la fuerza para proclamar lo que hoy predico, lo que hoy vivo, lo que hoy comparto. Vamos a terminar con el canto que nos ha venido acompañando por estos días. Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírame después, deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús,
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe en esta noche y nos permita mañana descubrir con justicia la presencia de Dios en sus vidas. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.